Bueno, y como les decía, ¿cuál es la condición o una de las condiciones más destructivas que el ser humano enfrenta? Bueno, la condición más destructiva y más difícil que el ser humano enfrenta cada día es que cada día y cada momento se enfrenta ante un juicio, donde en el juicio no solo está el juez que juzga, sino también está el fiscal que demanda y también está el verdugo que castiga. O sea, cuando tú haces un juicio de ti mismo, cuando es un juicio de los demás, realmente estás destruyéndote significativamente. Las condiciones más destructivas que enfrenta el ser humano en la actualidad, como les digo, es el manejo inconsciente de los juicios. Y para esto nos tenemos que preguntar, ¿qué es un juicio? Bueno, un juicio es aquella condición que tú juzgas, comparas de acuerdo a lo que debe ser o como debe ser algo y tienes un resultado y el resultado te lleva a una acción, generalmente a un castigo o a un premio. Y esas condiciones tú las haces una y otra vez para ti mismo, para tu entorno, para con los demás, para alguna situación, algún contexto, y que de esa manera entonces siempre estás enjuiciando y enjuiciándote. Ahora, una de las condiciones que más se enseñan en las filosofías, religiones, en las condiciones espirituales en todo el mundo, de una forma literal o a lo mejor velada, pero es muy importante es a no juzgar, no enjuiciar, no enjuiciarte tú, no enjuiciar a los demás. Sin embargo, parecería que esas condiciones se pasan totalmente por alto y no son importantes. El enjuiciarte o el enjuiciar a otro generalmente te da un resultado pensando y creyendo que lo que tú obtienes por ese juicio es una realidad. Entonces, aquello que juzgas lo vives como una realidad, lo experimentas como una realidad y se convierte en tu experiencia. Pero generalmente los juicios que tú realizas están fundamentados en información no correspondiente, en información que no es verdad. Por lo tanto, el resultado que tú obtienes no es verdad, sin embargo, tú lo vives como una verdad. Por ejemplo, tú puedes decir, es que nadie me quiere. Y ese dicho de nadie me quiere está dado por una condición de un juicio que haces tú ante ti mismo. Tú sientes un rechazo de todos los demás, pensando y creyendo que ese rechazo es verdadero, donde tú juzgas porque en algún momento una vez alguien te rechazó y esa sola vez que alguien te rechazó, tú sientes que todos los demás te van a rechazar, donde entonces tú juzgas que todo el mundo te rechaza, al punto que entonces te experimentas como si todo el mundo te rechazara, aunque no fuera verdad. Y entonces te estás destruyendo. Y no solo tú, estás destruyendo a otro, porque tú te estás perdiendo la oportunidad de convivir con otro al sentirte rechazado y le estás quitando a otro la oportunidad de convivir contigo al tú sentirte rechazado. Incluso estás metiéndote en experiencias que no tienen sentido, donde a lo mejor otra persona te dice te amo, pero tú no lo escuchas, tú no escuchas te amo, tú escuchas o nada, o si a escuchar te amo, o decir sí, te estás burlando, porque realmente eso no es verdad. Me lo dices porque tú quieres convencerme de algo, pero sé que no es cierto. O estás jugando conmigo porque sé que ese te amo es falso, porque realmente me rechazas. Increíblemente eso es lo que hacemos. Y como les digo, no importa lo que el otro haga, lo que el otro diga, nosotros vamos a vivir el resultado de nuestro juicio. Entonces, por un lado dijimos, están tres elementos principales dentro de todos los juicios. Está el juez que juzga, está el fiscal que es el que demanda y está el verdugo que es el que castiga. ¿Y qué es lo más increíble? Que tú eres ellos tres. Tú eres el fiscal que está demandando, tú eres el juez que está juzgando y eres el verdugo que está castigando. O lógicamente a lo mejor está premiando, donde generalmente el resultado de los juicios, la mayoría de ellos, nos lleva a ¿qué? A juzgarnos de forma negativa, a hacernos pensar, sentir que no somos suficientes, que nos equivocamos, que somos tontos, que no podemos, que no tiene sentido. Generalmente caemos, utilizamos nuestros juicios para desacreditarnos, para hacernos daño, para destruirnos o para destruir a otro.
haciéndoles ver que a lo mejor no son suficientes, que no esto, que no pueden, que no lo otro, igual como lo hacemos a nosotros mismos. Ahora, como les digo, un principio importante es no juzgar. Pero ¿cómo no juzgamos si siempre es lo que estamos haciendo? Yo podría decir que el ser humano es una máquina de juicios. Bueno, y aquí es donde tendremos que hacer una diferencia significativa entre lo que es un juicio y lo que es un juicio de valor. Un juicio de valor, pues es aquello que se le da valor al punto que entonces el valor que le das es como lo experimentas. Es ese valor que te convierte generalmente en una condición no conveniente o negativa del que estamos hablando. Y un juicio normal que el ser humano es lo que hace para poder ser un ser humano, son juicios principalmente de ubicación. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo soy? ¿Qué siento? ¿Qué percibo? Entonces, los juicios normales y naturales que tenemos para ubicarnos en una experiencia, por ejemplo, en hacer la correlación entre una temperatura y otra y la temperatura que estoy experimentando, entre cuánta cantidad de luz y otra y la luz que estoy experimentando, o sea, empezar a yo sentir y verme de alguna forma cómo estoy funcionando o dónde estoy parado, qué estoy haciendo, qué horas son, todo tipo de juicios de ubicación son correctos. Y todo el día vamos a estar haciendo esos juicios, cómo me siento, dónde estoy, tengo calor, tengo frío. Ese tipo de juicios son constantes, normales de alguna forma, porque no tienen un valor específico. No le estamos dando un valor absoluto que entonces de alguna forma pensamos y creemos que las cosas solo son o pueden ser así. Simplemente nos ubicamos. Pero cuando nuestra conciencia de seres humanos hace más compleja esa condición, todo es diferente. Hasta ahorita podríamos decir, los animales hacen juicios de ubicación, para ubicarse dónde están, la temperatura, todo este tipo de si tienen hambre, si tienen que comer, ese tipo de condiciones los animales lo hacen de forma instintiva. Pero cuando ya hablamos de una conciencia más compleja como el ser humano, los animales ya no lo hacen. O sea, no tenemos animales que se están juzgando a sí mismos con un valor como lo hace el ser humano. O sea, no vamos a ver el perro que dice, ay, qué tonto soy. No vamos a ver que el perro diga eso. O que el perro se esté autocastigando. O el perro mismo se premie. No, son cosas instintivas solamente que no llega a eso más que una condición de ubicación. Pero el ser humano en su conciencia más compleja, aparte de ubicarse con los juicios, utiliza esos juicios para generar una experiencia donde al momento de influenciar en esos juicios para generar una experiencia y la información que maneja no es correcta, generalmente el resultado que obtiene no es el mejor o no es correcto. Entonces, la base en la que tú estás juzgándote, la base en la que tú estás juzgando a otro, son condiciones de carencia, son condiciones no convenientes, de miedos, de temores, de fracasos, de condiciones adversas que has vivido. Y al utilizar tú toda esa información, el resultado de tu juicio es correspondiente a la información con la que juzgaste. Por eso se dice que para conocer a alguien lo puedes conocer a través de cómo juzga o cómo se juzga a sí mismo. Entonces una persona, cuando tú le dices tú quién eres o cómo eres, te va a decir cómo es de acuerdo a los juicios que tiene de sí mismo. O si tú lo escuchas cómo juzga a otros, te vas a dar cuenta de la importancia que le da a ciertas condiciones con referencia a él mismo, que lo utiliza como un espejo con otros, donde entonces sabemos y entendemos que nunca juzgas a nadie por fuera. Realmente siempre te estás juzgando a ti mismo, aunque a veces utilices a otros para aparentemente juzgarlos a ellos, cuando al final del día al único que estás juzgando siempre es a ti mismo. Entonces podríamos decir que realmente soy un solo tipo de juicio, es el juicio a ti mismo, aunque a veces o muchas veces aparentemente enjuiciaste a alguien más. Y aquí recuérdenlo bien, siempre que enjuicias a alguien más, realmente te estás enjuiciando a ti mismo. Si tú dices a alguien, híjole, qué gordo estás bien gordo, eso significa que o tú también te sientes muy gordo o que tienes mucho miedo a engordar, por ejemplo. O tú dices, ay, mira qué tonto eres. Eso significa que tú tienes miedo a ser tonto o que te consideras también tú un tonto. O sea, no puede ser de otra forma. Todas las personas que juzgan a alguien más siempre se están juzgando realmente
a sí mismas. Ahora, muchos de los juicios son directamente a ti mismo. Y vuelvo y reitero nuevamente, uno de los problemas principales de los juicios no solo es el juicio en sí, sino en qué está fundamentado ese juicio. Y aquí tenemos dos opciones importantes de entender, de cambiar, de transformar y de hacer. Una es que si no podemos quitar los juicios, los fundamentos o la información que manejamos para enjuiciar tiene que ser siempre la mejor. Dejar de utilizar la información no correspondiente, no correcta, información falsa o de daño, y utilizar la mejor información que podamos para que entonces cuando hagamos un juicio, al tener la mejor información, el resultado de ese juicio sea mejor o el mejor posible. Y esa era una condición a la brevedad. Si ustedes no saben de tener un juicio, si ustedes no saben dejar de enjuiciar, al menos enjuicien en el amor y no enjuicien en el temor o en la carencia. Por lo tanto, pregúntense qué haría el amor en este momento y juzguen a través del amor. Ahora, lo ideal sería no juzgar. Pero el no juzgar demanda de ustedes un entendimiento mayor de la vida. El no juzgar demanda de ustedes que tengan cierto nivel de conciencia que a lo mejor en este momento muchos no tienen. Por lo tanto, no les pido que dejen de juzgar. Ojalá que así lo hagan. Pero lo más importante al menos es que si no van a dejar de juzgar porque su conciencia todavía no les permite ir hasta allá, al menos juzguen en el amor. Acuérdense, son dos cosas importantes. Una es juzgar desde el amor siempre y cuando no se pueda dejar de juzgar. Y la otra condición es realmente de fondo dejar de juzgar. Cuando dejas de juzgar, amas. Cuando dejas de juzgar, hay una condición como de aceptación del momento. Y ahí es uno de los puntos más difíciles de entender, porque es como si aceptaran lo que está pasando y ninguno de ustedes quiere aceptar lo que está pasando. La mayoría de ustedes quiere imponer lo que debe de pasar de acuerdo a lo que quieren. Entonces, la condición donde ustedes quieren imponer lo que va a pasar de acuerdo a lo que quieren, en vez de aceptar lo que está pasando, es imposible dejar de juzgar. Cuando alguien realmente deja de juzgar, es porque está viviendo el momento de forma plena, sin tantas condiciones de filtro que la mayoría de ustedes tiene como barreras, como muros que los rodea y que no dejan pasar nada que no esté condicionado por ellos. Por lo tanto, me encantaría llegar al momento en que digamos, hoy entiendo que no debo de juzgar, hoy entiendo que no hay necesidad de juzgar, hoy sé que puedo vivir mi vida sin juicio alguno, libre de mí mismo. Sería ideal y maravilloso. Pero en este momento al menos vamos a empezar, si no podemos dejar de juzgar, juzgando desde el amor, cambiando los fundamentos del juicio que ahora tienen y que esos fundamentos de destrucción, de carencia, de temor, esos fundamentos falsos dejen de hacer tanto daño al ser humano y a la humanidad como lo han hecho hasta ahorita. Y vamos por favor a empezar a utilizar fundamentos de amor que al menos nos den un resultado mejor en los juicios que están haciendo, que están realizando. Y que digan a otro, sí, te entiendo, pero te amo, me entiendo, pero me amo. Y que ese verdugo no los castigue más, que ese verdugo sea ahora quien les dé amor. Bueno, lo mismo, espero que en cierto momento no haya necesidad de juzgar como hay hasta ahora, pero al menos no es que me quiera focalizar en cómo juzgar mejor, porque el ideal sería no juzgar, pero sé como que ahorita no vamos a llegar al no juzgar inmediatamente, que es un proceso que vamos hacia allá y que espero que se dé algún día próximamente. Al menos en este momento sé que es más fácil para ustedes juzgar desde el amor, aunque también podría parecer imposible para muchos. Y como les dije hace rato, una de las claves es preguntarse qué haría el amor en este momento. Y cuando ustedes se preguntan qué haría el amor en este momento, es como invocar la mejor información, la información desde el amor para poder hacer un juicio mejor de lo que estás enfrentando. Por ejemplo, si tú tienes un problema, en vez de enjuiciarte qué tonto, qué esto, qué lo otro, cierra tus ojos y pregúntate qué haría el amor en este momento y desde el amor, júzgate y ve la solución de aquello que tienes que solucionar, sin dañarte
sin juzgarte al punto que se haga más complejo y más difícil la condición que estás viviendo. Acuérdate de esto. Los tres elementos que están principalmente, los tres personajes principales que hay dentro de un juicio, eres tú mismo. Si tú pudieras convencer al fiscal, si tú pudieras convencer al juez o al verdugo que estén a tu favor, qué mejor. ¿Y cómo lo vas a poder convencer si eres tú mismo? Por favor, convence al fiscal que te está demandando que por favor no sea tan duro contigo y que te vea desde el amor. Convence al juez de que en las condiciones que está valorando, las valores desde el amor. Y convence al verdugo que si hay un castigo, sea el menos severo de acuerdo al amor y que la condición sea la solución y no simplemente un castigo que te mantenga en la condición que te ha sido juzgada. Y de esa manera los juicios van a ser menos duros, menos difíciles y nos van a dar una mejor condición de vida. Al menos el acostumbrarte a enjuiciarte desde el amor por un tiempo, nos va a dar la oportunidad en dejar de juzgar en otro momento. Mientras no hagamos esto, los juicios de valor que estamos manejando nos están destruyendo. Nos destruyen como personas, nos destruyen como familia, nos destruyen como sociedad, nos destruyen como humanidad. Los juicios como están manejando actualmente con información no conveniente, están haciendo un daño significativo en el ser humano. Peor aún, al utilizarse todos estos juicios en las redes sociales, donde ya no hay, de alguna forma, los límites de tiempo, los límites a lo mejor de distancia, sino simplemente en este momento tú te metes a una red social de alguien y puede estar instantáneamente en cualquier lugar y la gente puede ver lo que tú postees ahí. Entonces, todo juicio que haces de alguien más o que haces de ti mismo, lo haces público inmediatamente, haciendo que los daños sean más difíciles, incluso muchas veces más permanentes. Por eso, vayamos entonces a juzgar desde el amor mientras tienes que seguir juzgando. Y ojalá en cierto momento la conciencia se eleve tanto en ti que dejes de juzgar. Yo creo que el entender que al menos juzgas desde el amor es una condición más fácil para comenzar a dejar de juzgarnos como hoy lo hacemos, de destruirnos a través de los juicios como hoy lo estamos viviendo. Entonces espero que estas palabras los transformen de forma significativa. Parecen muy simples, parecen muy sencillas, pero esto cambia la vida y transforma la vida de forma significativa. Y más aún, nos quitamos una losa de la espalda que nos permite volar, abrir nuestras alas y despegar y realmente encontrar las respuestas que mientras estemos en esa condición no podemos encontrar. Por lo tanto, es bien importante quitarnos todo lastre, todo peso y poder entonces empezar a mover nuestras alas, volar y ser libres como nos merecemos. De acuerdo a eso, por eso es importante dejar de juzgar. Por eso es importante, si van a seguir juzgando, al menos juzgar desde el amor. Espero entonces que esto los haya transformado de forma significativa y sea nuestra nueva forma de vida. ¿Qué haría el amor en este momento? ¿Cómo vería el amor estas cosas? ¿Qué opinión tendría el amor en esta condición? ¿Cómo me vería el amor a mí mismo? Si tengo una consecuencia de esto, ¿qué consecuencia me daría el amor? ¿Un castigo o la solución de esta condición? Y así, preguntarnos acerca de qué es lo que haría el amor en este momento o en esta condición. De acuerdo a ello, seguiremos elevando nuestra conciencia al punto que el juicio no sea necesario.